Como podrán haber visto en el video, que está realizado pues utilizando lo que les decía, una llave de torque de medición abierta, perdón. O sea, no es una llave en la cual yo prefije el torque que voy a aplicar. Aquí pues básicamente lo que se va a hacer es una medida rápida. Y eso en general es el ensayo. Entonces, digamos que este es el procedimiento más básico o el mecanismo más básico de ejecución. Sin embargo, podemos tener equipos mucho más complejos. Por ejemplo, este equipo que tenemos acá en la parte izquierda de la diapositiva, no sé si recuerdan cuando veíamos el ensayo de piezo-cono, este es un sistema de perforación. Es lo mismo, o sea, este sistema sirve para perforar el cono también y otros equipos o realizar otros procedimientos. Eh, lo que pasa es que en este caso, en lugar de poner un cono, simplemente se coloca la veleta y punto. Claro, si yo introduzco la veleta, pues yo necesito no solo la fuerza o la capacidad de perforar, sino la capacidad de inducir rotación para poder hacer el ensayo y por supuesto tener la conexión para determinar el torque. Existen pues tecnologías para eso. La veleta no tiene una dimensión única. De hecho, las geometrías son bastante diversas. Sin embargo, la práctica de ingeniería recomienda que las veletas cuenten con una relación de tamaño, como la vemos acá, por acá está, que ya, en la mayoría de casos, que el diámetro o que la altura de la veleta sea de dos veces su diámetro. Entonces miremos acá que hay diferentes veletas, pero todas tratando de cumplir esa proporción. ¿Para qué funciona o cuál es el objetivo de tener diferentes veletas? En función también de la resistencia del suelo. Si yo tengo, por ejemplo, un suelo muy blando, muy poco resistente, cuando yo trate de realizar mi ensayo, la sensibilidad del equipo probablemente no me permita medir. Y si no me permite medir o no me permite medir bien, pues no voy a tener un resultado bien aproximado. Entonces, cuando yo tengo un suelo muy blando, en esos casos se recomienda utilizar veletas grandes, ¿sí? O cuando tengo un suelo más resistente, pues para no sobreesforzar el equipo y de pronto exceder la calibración de los dispositivos, se recomienda utilizar veletas pequeñas, ¿sí? Y pues bueno, como siempre tenemos la veleta intermedia, pues para situaciones intermedias de resistencia. A pesar de que este sea un método de campo, una prueba in situ, no es una prueba, digamos, empírica. O sea, los resultados acá no son resultados que se calculen de forma correlativa. De hecho, esta es una prueba rigurosa. Y esta prueba hace parte, no sé si recuerdan cuando veíamos las clases de soluciones o los tipos de ensayo, esta es una solución cerrada, esta es una solución del tipo de la clase uno o de clase uno. O sea que aquí tenemos todo un modelo de comportamiento de distribución de esfuerzos que nos permite calcular el, pues los parámetros. La distribución de esfuerzos dentro de la veleta sigue o se ubica en dos lugares. Primero, en el plano vertical, ¿sí? Es que es realmente donde se da ese corte externo. Y en ese corte externo, no sé si recuerdan cuando hablábamos de zapatas rígidas y zapatas flexibles. En el caso de la veleta se considera como un elemento rígido. ¿Por qué? Él está deformando completamente el suelo, o sea, él no está generando ningún tipo de diferencia en la deformación. Entonces, al generar ese comportamiento, lo que tenemos son acumulaciones de esfuerzos hacia los bordes, ¿sí? Por practicidad y pues digamos con una buena aproximación, se ha aceptado que esta distribución de esfuerzos en este plano sea constante. Entonces eso ayuda muchísimo en los cálculos. Ya en la parte superior e inferior de la veleta, esa distribución no es tan así. De hecho, esa distribución sigue un patrón polinómico que fue determinado pues hace ya unos cuantos años por Roth, en el cual tenemos máximos esfuerzos en el borde y por supuesto valores muy pequeños llegando a cero en el eje de la veleta. Y es a partir de esas dos situaciones, del hecho de tener una distribución uniforme en el plano vertical y de dos distribuciones no uniformes en el plano horizontal, ¿cómo así no uniformes? Miren que si fuéramos a dibujarlo completo, realmente aquí
en la parte inferior tendríamos esto mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder entonces en este caso? Al aplicar un torque, ese torque se aplica en tres superficies fundamentalmente, ¿cierto? Eh, en el cuerpo de la veleta, o sea, el torque que aplique todo este material, toda esta parte, o sea, esa paleta que está empujando, está asociado a este torque o a este momento. Y estas caritas o estas superficies lo que van a hacer es cortar por arriba y por abajo. Luego, el torque que le vamos a aplicar al suelo va a estar compuesto de un torque eh, en la parte central y dos veces los torques de las caras horizontales. ¿Sí? En función de la geometría de la veleta, normalmente no se considera el aporte o el diámetro de este eje. ¿Sí? Entonces no lo encontrarán ustedes en la formulación. A partir de un desarrollo pues, de las ecuaciones de momento para cada uno de estos casos, se alcanza o se llega a una solución general. ¿Sí? Esa solución está dada en función del momento o torque que se le está aplicando, que es lo que yo puedo realmente medir en la superficie, del diámetro externo de la veleta, como vemos acá en la imagen ejemplo, perdón, de la altura de la veleta, que en este caso pues se sigue recomendando que sea de dos veces el diámetro. Y aquí tenemos dos factores, ¿sí? El primero, este factor B, que es una constante de isotropía o de anisotropía. Lo que tenemos acá es la resistencia al corte vertical dividido la resistencia al corte horizontal. Si tenemos entonces un material isotrópico, pues B va a adoptar un valor igual a 1. Si por supuesto nuestro material es anisotrópico, pues ese valor será la constante dada por ese cociente en términos de anisotropía. Y por otro lado nos falta este valorcito n. Y este valorcito n, como lo vemos acá, es el exponente de la distribución de esfuerzos para las caras horizontales, o ¿qué quiere decir? Para la parte superior e inferior de la veleta. O sea, esta ecuación es válida para cualquier geometría. Lo que pasa es que en la práctica, pues como decía, se recomienda ciertas geometrías y las veletas tienden a estandarizarse. Tenemos aquí diferentes valores para n en función pues, de las distribuciones de esfuerzos que se consideren para esas caras superior e inferior del cilindro de corte de la veleta. Cuando tenemos una distribución lineal, n pues, va a adoptar un valor igual a 1. Cuando tengamos una distribución constante o uniforme, n igual a 0. Y cuando tengamos una distribución parabólica, por supuesto, n igual a 2. ¿Qué son estos valores? Esto de aquí es el eje de la veleta y estos valores que tenemos acá son los extremos. ¿Sí? Después eso es lo que vamos a tomar básicamente en nuestro ensayo. Claro, en la práctica, muchachos, lo más normal es que se considere para efectos de cálculo que esta distribución es horizontal, que es una constante. Entonces, cuando yo hago eso, este n que tenemos acá en la ecuación general, pues simplemente se me vuelve cero. Y ahí pues nos queda el restante de la ecuación. Y al suceder, y adicional a eso, se considera pues muchas veces no tenemos cómo evaluar esto, que nuestro es igual a 1 quiere decir que nuestro suelo es isotrópico, y si trabajamos con una veleta rectangular, bueno, o sea, en fin, si estas condiciones se fijan o se cumplen, la ecuación para el cálculo de la resistencia al corte no drenada mediante la veleta queda reducida a esta ecuación, que está en función del momento o del torque y en función del diámetro. ¿Por qué no se ve la altura aquí? Porque la altura ya está por acá introducida dentro de esta constante 2 que pues en la demostración se fue quedando. En la normativa colombiana, por ejemplo, en el caso de la norma INB 170 y en alguna literatura, es muy normal representar la resistencia al corte no drenada como un cociente entre el torque medido y una constante de la veleta. Realmente la constante no es un parámetro empírico,
sino que es un parámetro, pues son parámetros derivados de la ecuación general de la veleta. Sin embargo, es común en la práctica que algunos fabricantes realicen pruebas pues, no necesariamente en cámaras de calibración, pero sí con materiales más conocidos y le envíen a los compradores un certificado donde den un valor numérico para la constante. ¿Sí? Pero si no lo hay, pues digamos que no es complicado obtenerlo. Por ejemplo, en este caso tenemos una veleta rectangular y tenemos acá su altura y diámetro. Y aquí lo que hacemos es, utilizando el diámetro y la altura, calculamos esa constante. ¿Sí? Esto para veletas rectangulares de cualquier relación entre altura y diámetro. Pero nuevamente, si se cumple esa relación de altura sobre diámetro igual a 2, pues lo que vamos a tener esta constante, que de hecho es muy parecida, o sea, pues esta constante, cuando aplicamos la ecuación, tenemos que llegar exactamente a esta misma presentación, ¿vale? Ya cuando tenemos veletas conocidas como cónicas, o este nombre pues que está en la norma IND 170, que es una veleta abusada, o sea que tiene estas, estos cortes, la constante se torna un poquito distinta. Va a estar en función del diámetro de la veleta, de la altura y de los cosenos de estos ángulos. ¿Sí? ¿Por qué están dos veces? Porque podrían ser diferentes los ángulos de la veleta. Normalmente se toman para estos ángulos un valor de 45 grados, es lo más frecuente. Ahora, una vez tenemos los resultados de corte, de torque, perdón, y de resistencia al corte de la veleta, pues es necesario corregir dichos valores pues, por parámetros como por ejemplo la plasticidad del material. ¿Sí? Entonces lo que tenemos acá, en este caso, es una relación entre el índice de plasticidad del material y un factor de corrección. Ese factor de corrección es el que aquí se conoce como lambda. Bueno, como he tomado información de varios documentos, a veces no hay una homogeneidad o un patrón en esto. Aquí es un valor mu o mu, pero no importa. O sea, esa constante se puede determinar de diferentes maneras. En la literatura encontrarán varias maneras de desarrollarla, pero digamos que una de las más frecuentes es esta desarrollada por Bjerrum, en la cual se calcula en función del índice de plasticidad del material. ¿Sí? Mm, Algunos autores modifican un poco eso, ya no lo ponen solo en índice de plasticidad, sino en límite líquido, en fin. Pero lo importante es que ese parámetro que va a tener un máximo de 1 para materiales eh, no plásticos, va a empezar a cambiar cuando tengo un material muy plástico. Otra información importante aquí es obtener pues la relación de sobreconsolidación. ¿Sí? Dentro de esta primera ecuación desarrollada por Main y Mitchell, esta resistencia al corte ya la puedo calcular como resultado del ensayo y el esfuerzo vertical efectivo pues va a ser una resultante del proceso de exploración. ¿Sí? Entonces puedo calcular sin problema esta información, así como puedo calcular el esfuerzo de preconsolidación del material a partir de este resultado. ¿Sí? Es una de tantas ecuaciones, en este caso pues del mismo grupo de ecuaciones. Entonces, mire lo que tenemos acá, que hay una relación real, una relación directa entre la resistencia al corte no drenada, pues normalizada, ojo, y la relación de sobreconsolidación. ¿Sí? O sea, entre mayor sea la relación de sobreconsolidación, pues yo esperaré que mi suelo sea también mucho más resistente. Con relación a la sensitividad, entonces les recuerdo, la sensitividad es la magnitud a modo de cociente de esta caída de resistencia cuando mi material alcanza su estado pico o su máxima resistencia y luego se viene para esto que se conoce como una zona remoldeada o lo que más adelante podremos hablar como una zona residual. Ese cociente entre este número y este número pues es bastante importante. Miren acá, estos son unos ensayos realizados, no recuerdo si fue en Río de Janeiro, bueno, pero lo que nos muestran es, es la distribución de resultados de veleta para un material.
sin inalterado o un valor inicial como tenemos acá y valores remoldeados, si quiere decir, después de darle esas 8 o 10 vuelticas que se le dan a la veleta, entonces tenemos una caída bastante significativa. Y por consiguiente, ese factor hay que medirlo en las arcillas para uno evitar de pronto en condiciones donde puedan haber grandes deformaciones, correr riesgo de que se nos vaya a dañar. ¿Eh? Miremos acá esta ecuación, pues, perdón, esta tabla que pues es desarrollada por Skempton y Norte, en el cual se establecen parámetros asociados a a la sensitividad. Existen arcillas insensitivas, existen sí, pero digamos que la gran mayoría de arcillas presentan una sensitividad mayor a uno, lo cual las torna bajamente sensitivas, o sea, que haya una caída. El problema es cuando llegamos a estos valores, cuando tenemos materiales, sobre todo de esta naturaleza las que son conocidas como arcillas rápidas, porque son materiales que ante cualquier fenómeno de deformación y falla, casi que inmediatamente cambian su consistencia, porque como surge una pérdida del agua que se encuentra atrapada dentro de la estructura de la arcilla, esa agua entra a tornarse líquida e incrementar de forma importante el contenido de humedad.